Continuamos en nuestro programa. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con el contador Benedetto. Estábamos hablando de que la piedra fundamental, lo que comenzó, fue la estación. La piedra fundamental es en 1864, un año después de arrancar la primera vía de construcción del ferrocarril, ¿no es cierto? ¿Cómo continúa entonces eso? Precisamente estuvimos mirando a dónde estaba proyectado, ¿no es cierto? Y esto es en qué fecha se produce esta piedra fundamental que yo le digo, ¿no es cierto? Ahora bien, desde allí, ¿qué pasó? También, por ejemplo, se hizo la primera industria, podríamos decir, de Carcarañá, fue hacer ladrillos. ¿Por qué razón? Porque los ladrillos que se necesitaron para el puente del ferrocarril fueron construidos acá, y para la estación del ferrocarril y para muchas ya viviendas que incipientemente se iban construyendo, porque ya había gente acá dando vuelta. Entonces, ¿qué pasa? En 1866 ya está hecho el puente del ferrocarril, se llega hasta Tortuga con una vía del ferrocarril y se inaugura eso hasta allí, y después podemos decir que desde allí en adelante, en 1870, se termina el ferrocarril hasta Córdoba, y entonces aparecen lo que se llaman los planos. Es increíble, en 7 años hacer semejante obra y tan bien hecha. Una vía, Seguro, pero tenés que llegar hasta allá y nivelar los terrenos y todo. Por supuesto. Porque eso no estaba ni nivelado ni nada, o sea, era una estaban llanura, hechos los planos, pero todavía, ¿no es cierto?, era pico y pala, sí, porque no había maquinarias importantes, y usaban el mismo 7 años, ferrocarril, un tiempo récord. el mismo ferrocarril para llevar los materiales. Claro, y allí fue cuando, digamos así, se creó una compañía central de tierras, porque el ferrocarril central argentino, y a la vez estaba la compañía general de tierras, que vendía todas las tierras, porque primero esto ya estaba ocupado por propietarios, hubo que expropiarlos, inclusive hubo juicios y demás, que de muchos que no querían ser expropiados, pero bueno, fueron expropiados, y era media legua de cada lado del ferrocarril. Esos terrenos los adquiere el ferrocarril por medio de expropiaciones, porque serían los que estaban de titulares antes, eran los que se les había vendido, como usted dijo, después que se fueron los jesuitas, y esa compañía general de tierra le fue vendiendo las... Sí. Entonces luego el ferrocarril va expropiando toda esa línea. Mejor dicho, el Estado argentino expropió y se lo entregó en propiedad el ferrocarril, que era la compañía de tierras, digamos. Ajá. Que después te voy a contar una anécdota, porque tanto el ferrocarril de los ingleses como la compañía de tierras fijó domicilio en Inglaterra, y por lo tanto nunca pagó ningún tipo de impuesto en la Argentina, sino únicamente en Inglaterra. Tenían la oportunidad de una empresa gigantesca y no le querían aportar ni un centavo al que le estaba dando de comer. No aportaron ningún centavo en eso. Bueno, pero entonces allí en el año 71 se empiezan a escriturar los lotes vendidos, de los cuales yo tengo una copia de los libros que estaban en Córdoba, no de todos los libros, pero sí los pertenecientes a Carcarañá, de muchos compradores de aquella época. ¿Cómo le llegaron? ¿Cómo pudo encontrar esa documentación? Y había información, y de alguna manera pudimos llegar a esa información y tener una fotocopia. Tenés así que yo en el museo de la ciudad le he dado algunas fotocopias precisamente de esas tierras, tanto de campos como de lugares. Bueno, luego de la estación siempre lo que continúa suele ser la plaza y la iglesia. Bueno, sí, primero, más que la iglesia, en 1870 dijimos que estaban los planos. En 1873 la escuela
232, que se llamó después Faustino Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, fue creada precisamente en 1873. Así que inmediatamente ya había una escuela fiscal para los niños. Pero fueron algunos otros hitos, por ejemplo, en 1885 la escuela, el colegio suizo, en 1881, por ejemplo, Verasain abre su casa, que fue importante y que ocupaba media manzana. Todavía existen algunos lugares donde están originales, como por ejemplo donde está Erracer, el techo y el piso y todo, y ahí es original de Verasain. La esquina era toda de Verasain. Al ya trazar un ferrocarril y todo, ya estaban predispuestos el trazado de las ciudades y de los pueblos, porque si ya decidieron enseguida poner un colegio, claro, había el plano, no fue casual, el plano original de la planta de Carcarañá, que como vos ves hay calles anchas donde todavía no existía el auto y donde simplemente eran sulkis y carruajes. Sin embargo, tuvieron la visión de hacer calles anchas que sirven hoy todavía bien. Por ejemplo, el hecho de tener una iglesia, eso en 1892 se planta la piedra fundamental, digamos, de la iglesia, y en el 94 ya estaba levantada una primera parte de su estructura, cosa que recién, te digo, la municipalidad, por ejemplo, recién en 1843, el doctor Goitia hace esa construcción de la municipalidad. O sea que hasta ese año, donde está la Casa hoy de la Cultura, fue la primera, digamos así, de ornato e higiene, la primera municipalidad, vamos a decir, estaba allí. Ese fue el primer lugar donde funcionó, digamos, la Comisión de Ornato e Higiene, que se llamaba. ¿Cuáles fueron sus primeros habitantes? Porque Carcarañá se caracteriza por tener habitantes de muchas nacionalidades que quizá otros pueblos no. Los españoles primero, y los indígenas y los mestizos, porque se fueron mestizando hasta que surge Carcarañá. Y cuando surge Carcarañá, la diferencia está en que provienen de Europa, sobre todo los suizos alemanes, los franceses. Había algunos norteamericanos, algunos como Thomas, que eran galeses, pero sobre todo los suizos alemanes llegaron acá con su capacidad de, digamos, elaborar la tierra, y eso produjo sí una diferencia entre la población, ¿no es cierto? Todos los que han sido niños en este momento en Carcarañá, quedó como una leyenda urbana el tema de los túneles de Carcarañá. Sí. ¿Cuál es un poco la razón por la que hay tantos túneles en muchos lugares? La razón es que ni Funes, ni Roldán, ni San Jerónimo, ni muchos otros lugares pudieron hacer túneles porque estaba muy cerca la napa de agua. Nosotros tenemos bajo tierra generalmente 3 napas de agua. Y la primera napa de agua de Carcarañá está acá, por ejemplo, donde estamos nosotros, a 15 metros de profundidad. Y en algunos lugares a más metros. Eso produjo que los que venían luego de Italia, de España, de Francia, etcétera, y los descendientes pudieran cavar, digamos, sótanos. ¿Por qué razón? Porque no te olvides que no había luz acá en Carcarañá hasta 1917, no hubo luz, no hubo electricidad. Entonces, ¿qué pasa? No había heladeras,
no había nada que se pareciera a una comodidad que actualmente tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Los que hacían sótanos ponían sus mercaderías, sus fiambres, sus quesos, a veces cerrados en ciertas, digamos, fiambreras se llamaban, y conservaban a una temperatura normal casi todo el año su mercadería. Y los negocios hacían túneles. Los túneles llegaban hasta 7 metros de profundidad y 7 metros y medio. Claro. Entonces allí amontonaban las cervezas, los vinos, y tenían generalmente un lugar que conectaban con el pozo de agua, que eso le daba la humedad. Y generalmente, como no había electricidad tampoco, en aquella época se montaron lo que se llaman molinos a vientos. Carcarañá, si vos ves algunas fotos antiguas, vas a ver los molinos a vientos que sobresalen arriba, que es lo que giraban y podían, digamos así, extraer agua de la profundidad, pero también tenían un lugar que conectaban con los túneles y conectaban con los sótanos. Lo que pasa que Tomás tenía un túnel que iba de la casa hasta el río. ¿Por qué tanta distancia? ¿Por qué hacían un túnel tan lejano? Bueno, porque Tomás tenía un túnel que ellos le llamaban de salida o de escape, porque ellos, en aquella época todavía había malones, había indios, había problemas también. Entonces tenían, desde cuando vos subías al primer piso de la mansión, porque yo estuve adentro, a mitad de camino había una escalera que descendía y tenía una reja trabada donde iba al sótano, al túnel digo, y de ese túnel vos hacías unos 50, 60 metros para llegar hasta el río, y en el río también había otra reja que cerraba el túnel, y vos podías tener una lancha o algo de escape. Eso es lo que tenía Tomás, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo me he metido en muchos túneles y sótanas de toda esta calle Belgrano cuando era chico, ¿no? Toda la parte de, digamos, la cuadra de la policía, todo tenía túneles. Sí, ahí estaba Onecker, el padre del que hizo la revista Folklore. Ajá. Era Alberto Onecker, fue a Buenos Aires y hacía la revista Folklore. Era el padre. Irma Onecker era mi madrina. Ajá. Así que mira, don Juan Airasca era mi padrino. Estas cuadras acá también tienen túneles. Todas tienen túneles. Mirá, todavía donde está Urbano, sí, no solo tiene un sótano, sino que el túnel está tapado, pero está. Ajá. En mi casa, que era el Hotel Mayerán, también está. Y en todas las casas que vos ves acá, todas tenían sótanos y claro, o túneles. Claro, porque no te olvides de eso, que recién en 1917 entró la electricidad que provenía desde Andino a Carcarañá. Claro. Bueno, le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. Sinceramente apasionante la charla y es lindo escuchar un poco cómo ha sido esto. Hay a quienes les gusta, hay quienes que a lo mejor no, pero bueno, fue una de las facetas de uno que desde chico gustó de algunas cosas de Carcarañá y bueno, los pudimos reunir y presentar precisamente en ese libro que vos decís que hemos brindado a Carcarañá. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa. Creo que después de hoy sabemos un poquito más de nuestra ciudad. Así que bueno, como siempre agradecemos a la escenografía de Víctor Bravín Maderas y Mac Hogar. Agradecimiento también a Paloma por su informe y al contador Alberto Benedetto por su amabilidad y por su tan buena predisposición para esta nota. Será entonces hasta un próximo jueves, será hasta una nueva entrega de La Brújula.